El hombre en su etapa inicial de Dios crearlo no tiene un valor significativo, porque había mucha tierra. Lo que hizo fue agarrar un poquito de esa y armó al hombre. Pero cuando es que el hombre empieza a tener un valor, y cuando el ser humano cambia su esencia, y cuando es que un poco de barro se convierte en un tesoro de gran valor, tiene que haber una transición, tiene que haber pasado algo, tiene que haber algo que le añada ese valor o que le dé ese valor al hombre. ¿Cómo es que de un poco de barro pasa a ser un tesoro valioso en gran manera? Y la esencia está cuando Dios dice en la misma palabra que Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un alma viviente. Quiere decir que lo valioso, lo grande y lo maravilloso es la transformación de Dios de un pedazo de barro, de un vaso de barro sin valor. Cuando Dios entra en el hombre, cuando Dios forma al hombre, el hombre cambia de una vez de valor extraordinario. Pasa de ser un nadie para ser alguien importante. Pasa de ser un pedazo de tierra para convertirse en el ser humano. Y el gran valor que tenemos nosotros es porque Dios es el que añade ese valor grande a nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cuando usted lo tenga va a decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hoy voy a hablar bajo el tema un tesoro de gran valor. Y quiero que podamos entender el misterio de Dios con respecto a este gran tesoro. Porque cuando a alguien le hablan de un gran tesoro, eso de una vez llama la atención. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde lo consigo? Porque precisamente los tesoros de gran valor llaman la atención por lo que cuesta, por lo que vale. Pero llama la atención en la Biblia que Dios está diciendo que ese gran tesoro está dentro de un vaso de barro. Y cuando uno analiza estas cosas, uno se pone a ver que lo normal, cuando usted tiene un gran tesoro que tiene un gran valor, lo llevan a una bóveda donde esté resguardado, mire, de todos aquellos elementos externos que puedan atentar contra ese tesoro. O de repente uno empieza a ver películas, ve algunas ilustraciones y uno se da cuenta que los tesoros grandes vienen en cofres. Cofres de oro, cofres de metales, cofres de algún tipo de metal, y tienen también una estructura. Pero ¿a quién se le ocurre un gran tesoro meterlo en un envase de barro? Es algo que para la mente de nosotros es algo que no podemos entender bien, o tenemos que explicarlo mejor, o tenemos que ver qué es lo que está pasando. Porque la naturaleza del que es dueño de un tesoro grande y valioso es resguardarlo y ponerlo en el mejor estuche posible, o ponerlo en el mejor lugar de resguardo. Pero cuando yo veo aquí, veo que la sabiduría de Dios supera la de nosotros, humanamente hablando, en infinidades de distancia. No hay comparación. Porque Dios, cuando está hablando de este tesoro en vaso de barro, está hablando del hombre y está hablando del ser humano. Dios está diciendo que el ser humano, Dios lo ve como un vaso de barro, y literalmente fuimos hechos de barro. Pero también nos habla de un gran tesoro, y es donde ahí viene lo valioso. Y yo quiero descifrar un poco qué significa esto del vaso de barro, qué significa el gran tesoro. Porque si nosotros logramos entender cómo funcionamos o cómo Dios nos ve, entonces de repente nosotros teníamos una óptica un poco diferente de nosotros mismos. Y cuando hablo de un tesoro de gran valor, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ve el enemigo? ¿Y cómo nos ve Dios?
Porque ¿cuál debería ser la visión de un hombre? ¿O cuál debería ser la visión de una mujer? Debería tener la misma visión que Dios. Vernos con el mismo valor, con la misma estima, pero también entender las variantes de cómo Dios nos ve y de cómo Dios nos hizo. Para poder entender estas cosas tenemos que ir al principio. Los tesoros no son abundantes. Usted, para encontrar un tesoro, mi hermano, quizás jamás en su vida usted llega a ver uno. Por eso la gente está dispuesta a matar, a robar, a hacer grandes cosas por un tesoro. O están dispuestos a pagar gran precio por un tesoro. Si yo le preguntara a ustedes a dónde ustedes han visto un tesoro en su vida, un cofre lleno de oro, de diamantes, de tantas cosas, quizás ninguno de nosotros levante la mano, ni yo mismo. Nunca he visto un tesoro. Jamás, y de gran valor, quizás jamás lo llegue a ver en mi vida. ¿Por qué no lo voy a conseguir? ¿Y por qué usted no lo ha visto? Porque los grandes tesoros y los tesoros valiosos no se consiguen en cualquier parte. Usted, para encontrar un tesoro grande, tiene que ir al Banco Central de Venezuela, o tiene que ir a la casa de la reina de España, al rey de Inglaterra, y quizás por allí o allá en las altas del Vaticano, por allí de repente usted consigue un gran tesoro, un tesoro de gran valor. Pero no lo va a encontrar en la esquina, no lo va a encontrar en cualquier lugar. Entonces, cuando yo examino la constitución del hombre, yo me pongo a ver que Dios, para hacer al hombre, dice: hagamos al hombre del polvo de la tierra. Y es donde nosotros empezamos a entender cómo funciona Dios, cómo Dios nos mira. La tierra no tiene mucho valor. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque tierra hay en cualquier lado, mi hermano. Así usted no la busca, ella se le pega en los zapatos y camina como usted y llega hasta dentro de su cuarto. Donde usted menos se imagina hay tierra, por donde usted se meta. Y Dios literalmente agarra la materia prima de hacer el hombre de la tierra, algo que no vale. ¿Cuánto valdría un kilo de tierra? Yo creo que la tierra no se vende por kilos. Yo creo que la tierra escasamente 1 metro de arena, porque es para frisar, para pegar bloques. Pero si habláramos del valor de la tierra por kilo, por gramo, hermano, ni siquiera usted se pone a vender tierra. Ya mire, estoy vendiendo tierra por kilo. Y quiere 1 kilo de tierra, usted se muere, se seca ahí, y nadie le va a llegar a comprar 1 kilo de tierra a usted. La única manera buena sería que usted vea una tierra abonada, que esto. Usted tiene que meter una charla muy grande para que usted pueda tener 1 kilo de tierra. Entonces, eso es lo que habla del valor de la tierra. Es un valor que no tiene un valor extraordinario ni significativo. ¿Por qué? Porque es un recurso demasiado abundante. Un ejemplo que nosotros lo podemos entender muy bien en las minas. Usted va para las minas y esos son camiones y camiones de tierra que salen de escombros. Pastor, ¿cómo se llamaría ese material que sobra, que no queda, que no tiene un valor, que no hay oro allí? Realce. Hablando en el término de la gente que trabaja en la minería, el realce es abundante, solo bota, tienen eso para allá. Pero cuando hablamos de oro, cuando la gente consigue oro, puede ser un pedacito pequeño, pero eso es de gran valor. Eso es para que entendamos la dimensión. Pero resulta que Dios, de alguna manera, y para que nosotros lo podamos entender y sepamos quiénes somos nosotros, Dios toma de allí, del polvo de la tierra. Nótese que Dios dice que somos vasos de barro. Y literalmente, cuando Adán, Dios lo forma, dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Pero el hombre en sí mismo, solamente de barro, no tiene un valor significativo. El hombre, en su etapa inicial de Dios crearlo, no tiene un valor significativo, porque había mucha tierra. Lo que hizo fue agarrar un poquito de esa y armó al hombre. Pero cuando es que el hombre empieza a tener un valor, y cuando el ser humano cambia su esencia, y cuando es que un poco de barro se convierte en un tesoro de gran valor, tiene que haber una transición, tiene que haber pasado algo, tiene que haber algo que le añada ese valor o que le dé ese valor al hombre. ¿Cómo es que de un poco de barro pasa a ser un tesoro valioso en gran manera? Y la esencia está cuando Dios dice en la misma palabra que Dios sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre fue un alma viviente. Quiere decir que lo valioso, lo grande y lo maravilloso es la transformación de Dios de un pedazo de barro, de un vaso de barro sin valor. Cuando Dios entra en el hombre, cuando Dios forma al hombre, el hombre cambia de una vez de valor
Señor extraordinario. Pasa de ser un nadie para ser alguien importante. Pasa de ser un pedazo de tierra para convertirse en el ser humano. Y el gran valor que tenemos nosotros es porque Dios es el que añade ese valor grande a nuestra vida. Dios mío, esto es para que usted esté aplaudiendo a Dios. Esto es para que usted le diga gracias a Dios. Esto es para que usted diga gracias, Dios mío. Lo que pasa es que el diablo nos ha hecho entender que no valemos nada. Por eso es que si usted ve como el trato de Satanás para el hombre es un trato muy pero muy despectivo. Satanás vino a matar, a robar, a destruir. Satanás quiere prostituir a una joven. Satanás quiere ver a un hombre en las drogas en la calle. Satanás quiere ver las familias destruidas, divorciadas, hijos heridos. Eso es lo que quiere Satanás, que un hijo herido se convierta en sicario, que ese sicario mate gente, le pique, le corte la cabeza, lo queme, lo bote en la basura. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que hace Satanás con el hombre que no tiene a Cristo. Córtale la cabeza, vamos a jugar fútbol con la cabeza. Son cosas degradantes hacia el ser humano. Pero cuando yo veo la constitución de Dios, yo veo que entonces Dios tiene una manera diferente de vernos. Hay algo muy valioso en esencia que Dios puso en el ser humano. Literalmente, cuando Dios ve al hombre, está viendo su propia imagen de Él reflejada en nosotros. Dios, cuando ve al hombre, se queda observando, dice: wow, esto es sobrenatural. De un pedazo de tierra, de polvo de la tierra, ve lo que sale. Ahí es donde nosotros debemos entender quiénes somos nosotros. Hay un salmo hablando del hombre, dice que somos pequeños dioses. Y lo pone con D pequeña, no para compararnos con Dios, sino de a dónde derivamos, a dónde venimos. Y eso tiene que ver, amado, con la imagen de Dios en nuestras propias vidas. Cuando yo observo esto, yo me quedo viendo y entiendo por qué Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero. Porque ese vaso de barro, desde el momento que sale del huerto del Edén, empieza a sufrir una distorsión. Vea que el vaso de barro original literalmente sufre un atentado y sale con un defecto. Es como que usted tenga una fábrica de hacer vasos de barro, jarras de vaso de barro, y cuando usted daña el molde, todo lo que salga después de allí, ese molde sale con un defecto. Y si hay una línea de producción, usted no puede atacar los vasos que están saliendo mal, sino que hay que ir al molde. ¿Qué está pasando en el molde? Porque si se corrige el molde, entonces va a haber un cambio. Y es lo que nosotros estamos viendo en Cristo Jesús. Adán comete pecado. Después de Adán, al fallar, el molde original, que era bueno, que era perfecto, el molde que era, mire, la gloria de la perfección, se daña. Y de allí es que los vasos empiezan a salir dañados. Por eso es necesario, cuando Dios le dice a Jeremías en el capítulo 18: ve a casa del alfarero, porque allí te haré oír mi palabra. Y dice la Biblia que el alfarero estaba haciendo un vaso sobre la rueda, pero de pronto se le echó a perder en su mano, se dañó y tuvo que romperse para volverse a hacer de nuevo. Cuando yo empiezo a mirar esto, yo empiezo a ver cosas importantes en la Biblia. Primero, que el vaso original estaba bien mientras el pecado no entró, pero cuando se rompe el molde, todos los demás empiezan a salir con falla. Es necesario hacer un molde nuevo para que pueda haber una nueva creación de jarrones. Es donde el misterio de Dios viene con Cristo, porque Cristo también se hace carne, igual que Adán. Cristo viene a hacer el nuevo molde, porque el primer molde falló, y cuando el primer molde vino a la tierra, pasó la prueba de fuego, y desde ese molde están saliendo moldes nuevos, están saliendo vasos nuevos. Ahora estos vasos vienen perfeccionados, ahora estos vasos son diferentes, ahora estos vasos traen otra esencia, ahora estos vasos vienen con un modelo, con otro nivel de dimensión, porque ahora nosotros tenemos una referencia. ¿Cuál es la referencia para la iglesia de molde, de vaso, de barro? No es Adán. En ningún momento nosotros
promovemos, predicamos, hay que parecerse a Adán, hay que ir a los principios de Adán, hay que imitar a Adán. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar a Pablo diciendo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. El modelo es Cristo, los ojos deben estar en Cristo. Cristo es la medida, Cristo es el modelo, Cristo es el estándar del hombre y de la mujer de Dios, del hombre nuevo y de la mujer nueva. Entonces hay una transformación. Por eso cuando yo veo los vasos, yo me di cuenta que es exactamente como está en la rueda. Fuimos creados por Dios, pero de pronto ese vaso se rompe. Y si se rompe porque tiene una falla, tiene un defecto, algo pasó. Y entonces en la mano de Dios viene la nueva formación de ese vaso. ¿Por qué? Porque hay un tesoro muy grande adentro. Hay un tesoro hermoso que está puesto dentro de nosotros. ¿Qué es lo que le da esencia? Yo quiero que usted entienda bien y que podamos entender el tesoro que está dentro de nosotros mismos. Aparte de todo lo que viene o implica tener ese tesoro inicial, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nótese esto. Cuando el hombre está hecho de barro, pero no tiene vida, si ese hombre queda allí, en la primera lluvia que hubiese caído, o en la brisa, los animales, la atmósfera, todos los elementos de la naturaleza, si llamaríamos así, ese modelo de barro se hubiese ido deshaciendo hasta que no quedara nada. Cuando Dios le da aliento de vida al hombre, es que el hombre viene a ser un alma viviente. Y es que tenemos la constitución de lo que somos nosotros, la grandeza. Dice la Biblia que en la dimensión en la que Dios hizo al hombre es una dimensión sobrenatural. Dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria. Ahora, vea lo inverso a esto. Hay un texto en la Biblia que dice que el espíritu del hombre cuando sale, cuando muere, va a Dios. El espíritu, no el alma, el espíritu. Y yo me pongo a mirar y observo cómo hay un barro tirado allí en el piso, y cuando Dios sopla ese aliento de vida, es que el hombre es un alma viviente. Pero cuando el hombre muere es al revés, exhala el espíritu y queda el cuerpo muerto allí. Es donde nosotros vemos un cadáver que se empieza a podrir, que no se mueve, que no sirve para nada, que lo que hay es que enterrarlo y lo antes posible, antes que empiece a arder. Hay que prepararlo con formol, hay que echarle algunos elementos, algunos hay que echarle cal, y rápido, así que enterrarlo, y de una vez empieza la decomposición del cuerpo, y a los pocos días, a los pocos meses, ya no queda nada de ese cuerpo. A los 2 o 3 años ya ahí lo que queda son los huesos, y transcurrido algunos años esos huesos se vuelven polvo de la tierra y ahí queda hecho nada. Entonces, ¿qué es lo valioso del hombre? ¿Qué es lo que tenemos grande en nuestra vida? Lo que tenemos de Dios, eso que fue dado de parte de Dios, el soplo de vida, el Dios de nuestra vida, la esencia, es lo que nos transforma, es la que nos cambia, es la que marca la diferencia, es la que nos da valor grande, es la que nos lleva a entender quiénes somos en la mano de Dios. Cuando yo entiendo que la materia prima no vale nada, que lo que vale grandemente es lo que está dentro, entonces yo debería valorar más a Dios también. Yo debería entender también qué valor tan grande tengo yo, porque ¿qué está valorando Dios en nosotros? Vea que cuando se habla de las almas, Dios dice: todas las almas son mías. Dios llora por las almas, mandó a su hijo por las almas. Todo mire por el alma, por el cuerpo no se dice casi nada. El polvo, dice, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque polvo era, al polvo volverá. Es como dice, se recicla. Pero hay algo que es la esencia, que es lo de Dios en nuestra vida, que es la oportunidad de vivir lo que se llama la vida que Dios nos ha entregado. Eso es un tesoro grande. Pero ¿por qué Dios lo pone en un tesoro de barro? Es importante que entendamos la esencia del estuche o de lo que contiene ese tesoro. Quiero hablarle un poquito acerca de la humildad, porque cuando nosotros somos los seres humanos creados por Dios, grandeza, poder, unción, hay ministerio, hay llamado, Dios me habla, siento la presencia de Dios. Mire, hay una tentación tan grande sobre el ser humano, y más cuando es el líder de la creación, de creerse algo. Y cuando hablamos del barro, estamos hablando de un material humilde, porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos
que nosotros, aunque tenemos un tesoro grande por dentro, debemos caminar en humildad por la fragilidad del envase en el cual estamos contenidos. ¿Se me está entendiendo? Es un gran tesoro en un vaso de barro. ¿Qué pasa si se golpea un vaso de barro? ¡Pum! Se rompió, se picó en pedazos. Eso es la fragilidad de lo que es un vaso de barro. Pero dentro hay un gran tesoro. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nosotros nos veamos? Dios quiere que nos veamos en la humildad del Espíritu. Dios quiere que seamos humildes. Y no solo eso, sino que nos cuidemos también. ¿Por qué? Porque somos frágiles y susceptibles a que el tesoro que está dentro de nosotros sea roto, sea robado, sea desechado, algo suceda. ¿Por qué? Porque así como son un tesoro, un vaso de barro, ese vaso es frágil. Y más si ese vaso no tiene proceso. Ya le voy a empezar a explicar. Si usted agarra y usted hace un vaso de barro y usted lo pone por allí y lo deja que se seque, él se va a mantener en la misma forma. Pero si usted le echa un contenido líquido, agua, aceite, leche, vinagre, vino, cualquier líquido, ese tesoro de barro se va a empezar a romper, se va a empezar a deshacer, porque la humedad va a empezar a romper y a hacer mella en esa jarra, en ese jarrón, en esa vasija. Ahora, ¿qué es importante para que tenga resistencia? No solamente es de la constitución del material, es de un material noble como la tierra, sino que un alfarero sabe que la obra de arte, por más bonita y por más perfecta que le quede, tiene que pasar por un proceso que es el horno. Si usted lleva algo de barro y lo hornea, él va a agarrar una fuerza y va a agarrar una resistencia que si usted le echa agua, le echa aceite, le echa vino, le echa agua, lo que sea, no se va a romper a menos que venga un golpe, a menos que sea algo fuerte. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros aquí con esta revelación? Que nosotros podemos tener un molde que tiene un gran propósito. Por fuera nosotros nos vemos bien. Quizás Dios tiene un llamado. Es cuando Dios dice, mire, esa mujer tengo algo grande para él, ese hombre tengo a alguien para él. ¿Por qué? Porque el modelo que vieron, ese modelo le gustó a Dios. Pero así como está una persona cuando viene del mundo, a Dios no le sirve para el tesoro que Dios va a depositar en él, un ministerio grande, una unción poderosa, que dice Dios, sí es ella, sí es él, pero tengo que llevarlo al horno para que se pueda cocer en el horno. Y es donde podemos entender por qué viene la prueba, por qué viene la lucha, por qué vienen las batallas, por qué viene la guerra. El horno te prepara para que seas fuerte y cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. A su nombre. Así que le estoy hablando hoy a vasijas de barro que están pasando por el proceso del horno. La gente no entiende el horno hasta que no sale de él. La gente no entiende el por qué es necesario pasar por allí. Por ejemplo, pudiera evadir el vaso de barro, ese horno. Imaginemos a nosotros diciéndole a Dios, no me vaya a meter en el horno, Señor. Señor, yo no quiero ir al horno. Oro para que el horno a mí no me toque. Ayuno para que yo no vaya a pasar por ese horno, porque he visto a otros que han pasado por allí. Pero usted se da cuenta que no hay manera, no hay forma de que el vaso le diga al alfarero, no me meta en el horno, porque el vaso no entiende, el vaso no razona, el vaso no puede entender esa profundidad. Aunque es necesario el fuego, pero es necesario, ¿quién lo está haciendo? El alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Nuestro Dios, que sabe la capacidad de nosotros, que sabe qué costó hacerlo, qué costó formarlo. Entonces Dios dice, es necesario, aunque tú me pidas que no te pase, yo te voy a pasar. Pero la promesa está en la Biblia, aunque pase por el fuego no te quemará. ¿Qué tipo de fuego es que Dios está hablando allí? Un fuego que no te quema, está hablando, es un fuego que te hace fuerte. Cuando Dios dice en el libro de Isaías, aunque pase por el fuego no te quemará, ¿sabe qué está diciendo Dios? Yo te voy a pasar por un tipo de fuego que no es para muerte, que no es para destrucción, que no es para destruir tu vida. Ese fuego en el cual Dios te mete a ti
y para darle el carácter al cristiano que debe tener. Ahora, hay algo importante que vemos aquí. Usted ve la escena del alfarero. Hay una rueda dando vueltas, agarran el barro y empiezan a moldearlo. Pero parece que se dañó, no quedó bien. ¿Y qué hace el alfarero? Lo rompe y vuelve a hacer otra vasija. ¿Cuándo viene el rompimiento? ¿O cuándo viene el quebrantamiento? ¿O cuándo es que Dios rompe un vaso y lo vuelve a hacer? Mientras no ha pasado por el horno. Y por eso hay gente repitiendo ciclos. Pasan un proceso y como evitan el horno, no quieren el fuego, no quieren pasar por aquí y por allá, quedan sin cocción. Y ahí viene vienen las fallas, vienen los errores, y se rompe y se vuelve a hacer otro. Y están en ese ciclo de romperse y volverse a hacer. Pero las personas que no evitan el fuego o que pasan por el fuego y son aprobados, una vez que usted saca una jarra del horno, usted no la puede volver a amasar para volverla a dar otra forma. Cuando sale de allá, sale con la misma forma que entró, así se queda esa forma. Ahora el nivel que viene ya no es para la rueda, ahora viene para la utilidad de lo que se necesita. Por eso los hombres y mujeres de Dios, que Dios los mete en ese horno de fuego, una vez que salen de allí, salen formados. Usted no ve que su carácter cambia, son firmes, no se dobla. El diablo no los bambalea para acá y para allá, porque de dónde viene del fuego. El fuego los preparó, el fuego le dio forma, el fuego le da esa forma que no se rompe ni se vuelve a desbaratar para hacer otra. Se puede romper, pero no es que tú lo vayas a amasar para darle otra forma, no. Ahora está listo para lo que Dios va a depositar, porque el mismo Dios, vea que todo tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de los tesoros, lo primero, el soplo de vida. Sopló, ya tenemos un tesoro grande, pero después vienen otros tesoros que se siguen añadiendo en ese vaso de barro. ¿Cuál es ese gran tesoro? Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, ¿quién viene a morar en su espíritu? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no tiene límites en su esencia, en su poder, en su grandeza, en su sabiduría, en su potencia. Omnipresente, omnisapiente, tiene todos los omnipresentes que usted se puede imaginar. ¿Y sabe dónde está ese tesoro ahora mismo? Está dentro de usted. Ese tesoro valioso que se llama el Espíritu Santo, aparte del aliento de vida, está en usted ahora mismo. Lo que pasa es que usted no ha valorado la dimensión del tesoro que usted tiene. Por ese tesoro hay que cultivarlo, ese tesoro hay que guardarlo, ese tesoro hay que mantenerlo en oración, en ayuno, en santidad, en todas las áreas posibles. Ahora, ese tesoro cuando viene, aparte del tesoro de la vida, que ya se le expliqué al principio, el tesoro de tener al Espíritu Santo de Dios nos capacita y nos cambia a ser una persona que camina en lo sobrenatural y que nos da acceso a todo lo sobrenatural de Dios. La pregunta sería, ¿hay algo imposible para Dios? No, más fuerte. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, para usted no hay nada imposible, porque usted camina con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe, con el que todo lo ve, con el que sabe todo y es dueño de todo. Ese tesoro está dentro de usted mismo. Usted no sabe la capacidad que usted tiene en Dios. Por eso es un vaso de barro con un gran tesoro adentro. Usted tiene que saber, hermano, como hombre y como mujer de Dios, la capacidad y la magnitud de lo que usted puede hacer. Lo que hay dentro de un hombre y de una mujer de Dios es algo, hermano, sin precedente. Es algo que tenemos que abrir el entendimiento, porque nosotros nos vemos, hermano, como nada. Si usted se da cuenta en la Biblia, hay gente así. Cuando el rey manda a llamar a Mefiboset, ¿sabe lo que dice Mefiboset? ¿Quién soy yo
para que el rey me mande a llamar si yo soy un perro muerto? ¿Cuándo han visto un perro muerto? Tirado en una acera, lleno de gusanos, podrido, inflado, ahí hediondo. Todo el mundo pasa de lejos, nadie se le acerca. Hermano, esto me da a entender que este hombre tiene una estructura mental donde él mismo no se valora. Y yo pienso que la iglesia de Cristo se debe valorar. Yo pienso que el pueblo de Dios debe saber quién es. El cristiano tiene que saber la constitución de qué está hecho, por qué es tan valioso, por qué es que Dios ama tanto al hombre, por qué es tan valioso el hombre y la humanidad. Porque si usted se pone a examinar a Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda, siempre hay que nombrarlo. Cuando usted examina la creación de Satanás, dice la Biblia que era el sello de la perfección, acabado de hermosura, querubín protector. Dice que su vestidura era de piedras preciosas y empieza a nombrar 9 tipos de piedras importantes que están en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, que habla acerca de Satanás. 9 tipos de piedras. Pero cuando yo me pongo a mirar, cuando Dios tenía la oportunidad de rescatar a los demonios, de darle una oportunidad, y los hombres estaban en igualdad, estaban caídos, Dios socorrió, fue al hombre. ¿Qué hay en los hombres? ¿Qué hay en la raza humana? Que para Dios es tan valiosa, que hay un precio que era único en el universo. Nadie podía, ni con todos los tesoros de la tierra, redimir al hombre de su pecado. ¿Sabe cuál era la única manera? Que viniera uno desde allá arriba, que estaba sentado en el trono, y de ahí es donde viene lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabe que Cristo fue el precio que se pagó por ti, por tu rescate. El tesoro valioso que eres tú fue pagado con un alto precio. ¿Cuál es el Hijo de Dios? Tiene que haber algo importante en la vida del hombre. ¿Por qué el hombre, aún en la miseria que estaba, Dios mandó a su Hijo? Nótese esto. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Él vino por nosotros. Imaginemos un borracho bebiendo alcohol, una mujer en una esquina prostituyéndose, un drogadicto en una calle, en una acera. Veamos por allá un narcotraficante, en otro lado diferentes tipos de pecados. Y a ellos fue que Dios amó tanto que mandó a su Hijo unigénito. Imaginemos esa escena, que Dios cuando mira el hombre no lo mira como lo miramos nosotros. Si nosotros vemos a la gente así, no, ese es un borracho, cuidado, no lo salude, pasa por la otra acera. No. Cuando Dios vio desde el cielo, vio el mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y aún así Dios se mueve en su amor y su misericordia y dice: voy a ir a rescatar a esa drogadicta porque yo la amo y es un tesoro valioso para mí. Voy a rescatar al mentiroso, voy a rescatar al tomador, al borracho, voy a rescatar al delincuente, voy a rescatarlo porque son tan valiosos para mí. Yo me imagino, estoy imaginándome, no lo dice la Biblia, un ángel diciendo: oye, pero qué tan valioso es el hombre, va a mandar a su Hijo a morir. Pero Dios no lo escatimó, no lo negó, sino que dijo: voy a ir por ellos. La pregunta sería esta: una vez que ya fuimos redimidos y siendo pecadores, Dios murió por nosotros y nos amó y mandó a su Hijo, ¿cuánto más valioso es un creyente para Dios que está caminando en santidad, que está obedeciendo a Dios, que está en pureza, que ama a Dios, que está en obediencia a Dios? Yo creo que usted tiene un valor más grande de lo que usted se imagina. A su nombre. Yo creo que la iglesia está en una posición especial de parte de Dios. Dios ama a todo el mundo, pero hay gente que son obedientes, que aman a Dios, que le sirven a Dios. Yo creo que esas personas han agradado al Padre de una manera tan grande que si Dios, en la ignorancia de nuestro pecado, Dios nos amó, imagínense cuando ya estamos en este camino de obediencia. Y hay textos bíblicos que nos ayudan a entender. Y quiero que entendamos esto. Voy a volver una vez al principio nuevamente. Un tesoro de barro es la fragilidad del ser humano. Somos frágiles porque nos podemos romper, podemos caer,
podemos fallar, y a la vez habla de la imperfección del hombre. Pero lo valioso es lo interno, es lo que está dentro de nosotros, esa esencia de Dios en nuestra vida tiene un gran valor, es lo que nos da un valor grande. Por eso es que dice la Biblia: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. ¿De qué vale el vaso de barro si no hay ningún tesoro adentro? Usted pone un vaso de barro aquí, vea, para que usted vea quién usted envió. Vamos a poner un jarrón aquí grande de barro y ponemos otro jarrón de barro aquí grande, los dos iguales. Pero en aquel no metemos nada y en este metemos lingotes de oro, diamantes, piedras preciosas. Los dos son vasos de barro, pero este que está aquí vale mucho más que aquel que está allá. Y si le preguntáramos a todos aquellos que están aquí, ¿cuál de los dos jarrones prefiere? ¿Cuál usted escogería? ¿Cuál? ¿El que tiene el tesoro o agarraría el que está vacío? Levante la mano los que agarrarían el que está vacío. Mire, por allá uno levantó la mano y uno aquí. ¿Cuánto agarrarían el que está lleno de tesoro? Son más honestos, más sinceros. Yo agarro el que está lleno de tesoro, yo. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor. Es lo que está dentro, lo que cambia la esencia y lo que diferencia a uno de otro. Lo que está dentro. Por eso es que Pablo dice que este tesoro fue puesto en un vaso de barro. Que es lo grande y que es lo maravilloso del ser humano, lo que tiene adentro, que tienes a Dios. Dios te cambia y te da valor. Dios te transforma y te da valor. Dios es el que te da el valor que tú tienes. Tú vales mucho para Dios porque tienes a Dios. Pero sin Dios no eres nada. Sin Dios eres un vaso de barro, igual que cualquier vaso. Y cuando hablamos de vaso, mire, hay unos que de vacío pasan a tener otra categoría. ¿Sabe de qué me habla la Biblia a mí? Me habla de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Porque aparte de vacío hay deshonra en algunos vasos. Pero ese no es el tema hoy. Hoy quiero hablar de lo que es un tesoro de gran valor. Vamos a ver qué dice Isaías 43:4. Ya estamos resumiendo ya. Isaías 43:4. Vea lo que nos dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Alguien está creyendo eso? Pero usted no dice amén. Vea lo que te dice Dios, si eres un tesoro valioso para Él. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Estamos hablando de cómo nos ve Dios. De repente usted se ve que usted no vale mucho, porque lo que pasa es que el diablo humilla tanto a la gente en el mundo, hermano, y le baja la moral, le baja la autoestima, le dice que no sirve, que tú no vales, tú no eres nada, tú eres una basura. Y la gente viene escuchando eso desde niño, que cuando tú llegas a la iglesia y yo le estoy predicando este mensaje, la gente no lo cree. La gente no se ve como Dios lo mira, y usted tiene que romper el patrón de cómo te ve el mundo, cómo te vio tu padre, cómo te vio tu familia, porque a veces ni la propia familia a nosotros nos da el mismo valor. Hay padres que a los hijos le dicen: tú no sirves, échate para allá. Hombres que no valoran a su esposa. Eso estoy hablando del mundo. Mujeres que no valoran a su esposo. Hay pastores que no valoran a sus ovejas. Hay ovejas que no valoran al pastor. Y así sucesivamente. Pero yo quiero hoy que nosotros podamos entender el valor real que usted tiene. No te lo quita la opinión de la gente. Si alguien me dice a mí que yo no valgo nada, ¿usted cree que eso me va a hacer algo a mí? Si alguien me dice a mí: varón, yo quiero decirte algo, usted no vale nada ni medio. Eso me va a afectar a mí, me debería afectar o me debería importar lo que diga alguien en ese nivel. No, absolutamente. ¿Sabe qué me importa a mí lo que diga Dios de mí?
Y a ti te debe importar en lo que Dios dice de ti, que tú para Él eres un tesoro valioso, que tú para Él eres importante, que tú tienes un gran valor, que tu valor es de gran precio, que está en un vaso de barro, sí, pero igualito vale por lo que tienes adentro. Porque por fuera eres de barro, eres imperfecto, tienes fallas, tienes errores, le fallas a Dios, tienes que pedir perdón, tienes que reconciliarte, tienes que humillarte. Nosotros le fallamos a Dios a diario, mi hermano, porque ahí es donde viene el barro, la imperfección, lo que no tiene una validez tan grande como material, pero hay un tesoro grande dentro. Por eso cuando David, sus hermanos, Samuel, cuando va a ungir a Eliab, Dios le dice: no vea su apariencia ni su hermoso parecer, porque yo lo desecho. Yo no veo como ve el hombre, yo veo lo de adentro. Vea cómo ve Dios. Porque si hablamos del estuche de afuera de barro, es diferente. Ese barro a veces viene gordito, a veces viene flaquito. Ese barro a veces es morenito, a veces es más blanquito. El barro tiene muchas formas afuera, pero lo importante es el tesoro de lo que está dentro. Vean lo que dice Dios aquí. El valor, dice, de gran estima. Vamos a buscar Mateo 6:24. Usted tiene que valorarse, hermano. 6:24 de Mateo. Perdón, 6:26 de Mateo. Mirad las aves del cielo, que no siembra, ni ciega, ni recoge en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí es donde viene la pregunta: ¿no valéis nosotros mucho más que ellas? Vea cómo Dios le da valor al ser humano, como diciendo Dios: yo cuido de las aves comen. Porque a veces la gente no tiene para comer, la comida, nos preocupa las cosas materiales, pero de eso también Dios tiene cuidado, de tu comida, de tu alimento, de tu sustento, porque si eres valioso para Dios, entonces Él cuidará de ti también. Él cuidará de tus hijos, Él cuidará de tu familia, Él cuidará de lo que Dios te ha entregado a su nombre. Proverbios 30:10. ¿Cuántos saben quién es la mujer virtuosa? ¿Cuántos saben quién es la mujer virtuosa? Dígame, ¿quién es la mujer virtuosa? La iglesia. Dios mío, te aprenden, hermano. Tienen revelación de la palabra tremenda. Vea lo que dice de la iglesia de Cristo. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí es donde yo veo que Dios ama al mundo en gran manera, al borracho, al delincuente, a todo el mundo. Un amor sobrenatural. Pero cuando se trata de la iglesia, para mí tiene un valor más grande todavía delante de Dios. Porque si Dios ama al desobediente que anda en pecado, ¿cómo Dios amará al obediente que anda en santidad? ¿Será el mismo amor, el mismo trato, el mismo cariño? No creo. No creo. Yo creo que hay una estima mayor. Tanto así, yo creo que Dios ama a la iglesia que vea. No hallaba en qué posición ponerla. ¿A dónde la coloco? ¿Qué honra le doy a la iglesia? ¿A dónde la pongo para darle una honra tan grande? Y después lo vamos a entender. ¿Sabe dónde la puso? La novia del Hijo de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? No, mi hermano, usted no lo está entendiendo. La iglesia Dios la puede haber puesto: bueno, ustedes van a vivir aquí, ¿vale? Un poco de gente evangélico que se salvaron en la tierra, van a vivir en el cielo por allá. Le voy a dar un pedazo en el cielo para que vivan en una parcela ahí. ¿Quiénes son? Un poco de gente evangélico de todo tipo. No, Dios dijo: yo tengo que ponerle en un lugar especial. Yo tengo que ponerle en un lugar de honra. Yo tengo que ponerla en un lugar donde sea estimada y donde sea valorada. Mire, Dios no pone a la iglesia más arriba porque después de ahí no hay más nada. No hay más nada. Vea, está el Padre Celestial arriba en el cielo, mi hermano, con su Santo Espíritu, y a la diestra del Padre está Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, y es Dios. Y al lado de Cristo, ¿quién va a estar?
la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Quiere decir que no hay otra posición más arriba. Dios nos puso en una posición ahí, vea, a la costilla de Dios, a la costilla, porque no hay más nada de ahí para arriba. Más arriba de ahí está Dios. La posición de la iglesia es una posición del máximo nivel a donde puede estar alguien. Porque ¿quién puede estar por encima de Dios? Nadie. Usted no ve en la Biblia que diga Dios, bueno, voy a sentar los ángeles a mi lado, o voy a casar a Cristo con una ángela. No existe. Con una querubina, una serafina, con la iglesia. Imagínate el valor y lo grande que es la iglesia de Dios. Pero debemos entender quiénes somos en Dios, porque cuando yo cambio mi mentalidad de quién soy yo en Dios, yo cambio mi actitud. Ya yo sé que la iglesia no puede andar por ahí dando mal testimonio. La iglesia de Cristo se valora. La iglesia de Cristo es una princesa, es una reina, no se rebaja. Usted no va a ver una reina por ahí chismoseando en una esquina. Las reinas están en los palacios, mi hermano. Las reinas se cuidan. Las reinas tienen un porte, tienen una ética. Y así debe caminar la iglesia, en un nivel de ética, en un nivel de altura. Hay gente que se avergüenza de que le digan cristiano. ¿Tú eres cristiano? Bueno, yo voy al culto ahí, usted sabe, le da pena. Usted debe decirlo con honra. Yo soy cristiano para la gloria de Dios, porque no está hablando de cualquier cosa. Es la novia del Cordero, es la novia de Cristo, y es de gran valor. La estima de nosotros es de gran valor. Vea lo que dice de la mujer virtuosa de la iglesia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mire, pongan ahí carbunco, esmeralda, jacinto, jaspe, ónice, crisólito, zafiro, diamante. Y la iglesia vale más. Largamente. Mire, cuando Dios dice largamente, yo me imagino a Dios desde el tercer cielo viendo a lo largo. No nosotros, porque yo veo de aquí a allá, a 1 kilómetro de ahí para allá no veo más. Pero Dios está viendo desde la eternidad, viendo lejamente, las piedras preciosas lejos y la iglesia bien lejos. Y Dios dice, así de lejos está comparar a las piedras preciosas con la iglesia de Cristo, porque ella tiene un valor incalculable, es un tesoro de gran valor. Esa es la iglesia de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Estamos concluyendo ya, le estoy dando textos de referencia. Primera de Pedro 2:9. Este es para los que anotan, para los que escriben, para los estudiosos, para los que van a llegar lejos en el ministerio. Primera de Pedro 2:9. Vea lo que dice allí. Hablando del valor incalculable que tiene la iglesia de Cristo. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vea, un sacerdocio real quiere decir que es un sacerdocio asociado a un reino. La iglesia fue llamada para reinar, y el sacerdocio es el linaje escogido por Dios. Vea, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido quiere decir comprado por Dios. Pagó el precio que fue Jesucristo en la cruz del Calvario, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A dónde estaba la iglesia? En las tinieblas, desechado en el pecado, y Dios nos trae a su luz admirable para darnos el valor que nosotros tenemos, el valor que Dios nos ha dado, el valor que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a Apocalipsis 1:6, ya culminando. Voy a culminar con un salmo que está aquí, que eso es poderoso. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes, lo que le acabo de hablar. Linaje escogido, nación santa. Y vamos a culminar con este salmo hermoso. Quiero que se ponga de pie para leerlo de pie, y así estaremos terminando por este día. Yo quiero que usted esta semana
usted medite en esta palabra y usted en su oración de esta semana, usted le va a dar gracias a Dios por lo valioso que usted es. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por el tesoro que tú me has entregado. Usted va a hablar con Dios, le va a decir: Señor, realmente yo valgo para ti. Gracias, le va a glorificar a Dios por eso. Mantenga eso en oración y usted va a ver qué va a pasar en su vida. Salmo 8, del 4 al 6. Vea lo que dice aquí. Estoy hablando del hombre. Vamos a ver qué tan valioso es el hombre. Usted debería marcar ese texto bíblico. Cuando vengan las dudas, cuando venga el enemigo, cuando venga un instrumento del enemigo a querer desestimarte, bajar tu estima o desvalorarte, vea quién es el hombre para Dios. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo. ¿Tiene esto correcto aquí? No. No. Capítulo 8, versículo 4. 8:4, sí. Estaba leyendo allá en ese. Vea. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visite. Es una pregunta. ¿Quién es el hombre? Aquí hay una pregunta. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. Como quiere decir, para que tú te acuerdes de él. Aquí es donde viene la pregunta y viene la respuesta. ¿Por qué Dios insiste tanto con nosotros? Aunque usted le falla, aunque usted comete errores, Dios, levántate, yo te amo, vete, yo te perdono. Vea, es para que Dios ya ni nos viera ya. Que Dios dijera: ya está listo, se acabó, no quiero ni ver. Pero Dios siempre está insistiendo. Siempre Dios quiere volver a comenzar de nuevo con nosotros. Por eso las grandes oportunidades de Dios. Por eso los nuevos comienzos. Por eso es que la Biblia dice que si el justo cayere 7 veces Jehová lo levantará. Hermano, es porque hay algo. Cuando tú insistes mucho en algo, es porque eso tiene un valor grande. Ve lo que dice aquí. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Gloria a Dios. Una corona de gloria y de honra. Así nos ve Dios. Usted no se la ve, pero cuando Dios te ve a ti, te ve con una corona en la cabeza, con un letrero que dice: esta corona es de gloria y de honra. Y los que tienen corona es porque son para reinar. Por eso dice la Biblia que si sufrimos con él, reinaremos con él. Somos reyes y sacerdotes. ¿Quién es el hombre? Vea cómo Dios nos mira, vea cómo Dios nos observa. Caminemos con una visión diferente este año. No se vea como que usted no vale nada y se va a entregar al pecado, a la inmundicia. Va a ser como cualquier mortal en la tierra. No, usted es algo diferente. Usted es un tesoro de barro, pero dentro de usted hay un tesoro que está en un vaso de barro. Es barro por fuera, es frágil, tiene que caminar con cuidado. Ese barro tiene que reconocer que es barro, que lo que está afuera tiene que vestirse de humildad, pero el valor grande es cuidar lo que está dentro. Cuida tu relación con Dios, valora tu relación con Dios, cultiva esa relación con el Espíritu Santo. Cuando yo me veo de esa manera, entonces yo voy a caminar conforme Dios me mira. Ahí todo va a cambiar. El problema es que Dios te mira bien, pero tú no te miras bien. Si tú te miras como mira Dios, entonces todas las cosas van a cambiar. Levante su manito arriba allí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, yo creo que somos importantes para ti, mi Dios amado. Creo que hay propósitos grandes con mujeres y hombres en este lugar.